Hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que han venido a la casa del Señor para seguir aprendiendo más de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Hechos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo, cómo esa llegada del Espíritu Santo cumplió la promesa del Señor Jesucristo de que iba a enviar un consolador. Y asimismo nos daba la tranquilidad de entender que todo lo que Él había prometido, que lo que su palabra nos dice, todo tendrá un cumplimiento en su tiempo. De manera que podemos estar tranquilos en el Señor. Pero el día de hoy, hermanos, me gustaría que pongamos nuestra vista y nuestro aprendizaje en la predicación del apóstol Pedro. Esta es la primera predicación que él hace ya con la iglesia comenzada, y esta predicación es una que nos puede servir como un modelo, o que nos debe servir como un modelo para todas las iglesias y para todos los predicadores. Cada vez que nosotros presentamos una predicación, esta predicación debe llevar ciertos aspectos importantes. Y más allá de la oratoria y de la forma como debe estar establecido el cuerpo del sermón, digamos título, primero, segundo y tercer punto, la introducción, desenlace, que si hay figuras, que si hay imágenes, comentarios, más allá de eso está la profundidad de la claridad del Evangelio. Un sermón correcto y bíblico es aquel que está presentando el mensaje de salvación, es aquel que está presentando a Cristo como el centro, y es aquel que va a llevar a la convicción de los pecadores, al arrepentimiento y a una búsqueda del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ir viendo estos aspectos poco a poco, y quiero que analicemos el día de hoy la primera predicación que el apóstol Pedro hace, y vemos cómo tuvo un impacto tan grande y cómo nosotros como iglesia deberíamos también de esperar lo mismo de nuestras predicaciones, y nosotros como pastores deberíamos tomar como enfoque estos aspectos importantísimos a la hora de llevar la palabra de Dios a su pueblo. De manera que estaremos yendo algunos versículos, ya que es un poco largo este segmento. Estaremos viendo ciertos versículos, pero te invito a que tú personalmente leas todo el capítulo 2 de los versículos 14 al 22, que nos habla acerca de esta predicación. Así que estaremos leyendo solamente algunos, y le invito a que sigan conmigo si traes sus Biblias, o también aquí en la pantalla. Estaremos comenzando Hechos capítulo 2 y estaremos mencionando cuáles estaremos leyendo. Empezamos en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, sé que la lectura estuvo un poco larga, pero era muy necesaria para observar la predicación del apóstol Pedro. Podemos observar en la primera parte que el apóstol Pedro está hablando acerca del suceso. Acabamos la semana pasada hablando de que cuando el Espíritu Santo vino y todas las personas observaron esto, algunos estaban atónitos y maravillados, mas otros estaban riendo. Por eso es que comienza explicando la necesidad de que el Espíritu Santo viniera y cómo era el cumplimiento de la palabra. Pero hermanos, el título del sermón de esta mañana es la necesidad de una predicación bíblica en la iglesia. Y bueno, hermanos, estaremos viendo algunos aspectos, y el primero que quiero que veamos es un análisis a la primera predicación de Pedro. Como había mencionado antes, una predicación, hermanos, para que sea bíblica, tiene que tener algunos aspectos importantísimos. No solo que haya sido sacada de la Biblia, porque hay tantas predicaciones y hay tantas herejías y hay tantas doctrinas mal explicadas que han sido sacadas de la Biblia. Y no porque están en la Biblia, sino porque no se han sabido interpretar de una manera correcta. Mas sin embargo, la predicación del apóstol Pedro, esta que hace después de la venida del Espíritu Santo por primera ocasión, es algo que debemos observar, y con lo cual nosotros debemos ayudarnos a que sea una regla para nosotros, un estándar para cuando nosotros escuchamos las predicaciones. Así que voy a enumerar algunas cosas que vamos a poder observar, y yo te invito que después leas, teniendo en cuenta estos aspectos, vuelvas a leer el pasaje de una manera más detenida y puedas entenderlo mejor si es que algo queda duda por el tiempo que tenemos. Pero una de las primeras cosas o aspectos que vemos, hermano, es que la predicación bíblica tiene o debe tener a Cristo como el centro. Fíjese que la predicación que hace el apóstol Pedro aquí, toda su predicación gira en cuanto a la persona de Jesucristo. Gira en cuanto a su resurrección, su muerte, su vida, su obra, cómo Dios lo trajo, cómo Él promete al Espíritu Santo. Todo este sermón, toda esta explicación, y aún presentándola, es en torno al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que la predicación no debe de ser en base a una persona, no debe de ser en base a un tema extraño, sino debe de ser siempre en base a la obra, a la vida del Señor Jesucristo. Es cierto, vamos a hablar acerca también de la obra de Dios y estaremos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que aunque haya temas diferentes en la Escritura, nosotros vamos a olvidarnos de que el centro es Cristo. ¿Qué pasa si nosotros hablamos del templo?
en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa si nosotros hablamos de la ley? ¿Qué pasa si nosotros hablamos de los libros históricos? Ahí no habla de Jesucristo, ¿verdad? Claro que sí habla. Ciertamente la palabra Jesús o Cristo aún no está de manera específica o literal usada en el Antiguo Testamento, más podemos encontrar su aparición. Les decía en el sermón pasado que en el Antiguo Testamento podemos observar esa manera de teofanía o presentación divina cuando se habla acerca del ángel de Jehová. Y podemos observar muchas interpretaciones y muchas apariciones en el Antiguo Testamento acerca del ángel de Dios o el ángel de Jehová, que es una teofanía que representa a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, hermanos, todas nuestras predicaciones o todas las predicaciones que tú escuches tienen que tener a Jesucristo como el centro. No importa si la predicación es de finanzas. No importa si la predicación es del bautismo, no importa si la predicación es acerca de consejería matrimonial. Cristo es la esencia de todo. Y lo que vemos aquí en la predicación de Pedro es que no para de mencionar al Señor Jesucristo. Hermanos, debemos nosotros entender que la Biblia es la palabra de Dios inspirada que nos deja conocer el plan supremo de Dios y cómo quiere interactuar con nosotros. Y todo nos lleva a un clímax en el cual, como dice Filipenses 2, 11 y 12, que todo fue para que Jesucristo fuera alabado, glorificado y reconocido como el Señor de todo. Por eso, hermanos, la predicación bíblica debe tener como centro el Evangelio. El segundo aspecto rápido, hermanos, es que toda la predicación bíblica debe llevar una presentación y como tal una base que sea el Evangelio. Decimos y nosotros sabemos que la Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, que no existe otra forma de cómo encontrar la salvación sino en Jesucristo. San Juan 14:6, Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, no existe otro que pueda llevar al Padre sino Jesús. De manera que cualquier predicación que nosotros hagamos debe tener como base fundamental el Evangelio. Fíjense lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Les está diciendo a los hombres acerca de que la única forma de salvación es en Jesucristo. Y una de las maneras más claras que lo vemos es el versículo 21 que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando de la profecía de Joel. Pero fíjense, hermanos, está diciéndonos un resumen acerca del Evangelio, que Jesucristo fue juzgado, que Él fue muerto, que Él fue sepultado, que Él fue resucitado por Dios, está ahora a la diestra del Padre, y todo aquel que cree en Él y se arrepiente tendrá vida. Esta es una presentación clara, sencilla del Evangelio. Pero tengamos nosotros cuidado con aquellos que no presentan el Evangelio. Incluso pueden presentar diferentes formas de cómo llegar a Dios. Rápidamente nos movemos al próximo aspecto que nos dice que la predicación bíblica siempre denunciará el pecado. Hermanos, estamos viviendo en un mundo en el cual hablar del pecado está siendo muy ofensivo y muchos pastores y muchos predicadores y muchas iglesias están dejando de lado la predicación y la denuncia contra el pecado del hombre. Están buscando que las personas encuentren lo bueno que hay en ellas, cuando la Escritura nos dice que todas las obras de los hombres son como trapos de inmundicia, y esto debido a que estamos muertos en delitos y pecados. No existe bondad en nosotros que se compare o que sea aceptable delante de Dios porque está manchada por el pecado.
Por eso es que nuestras buenas obras no son tan buenas y no son aceptables delante de Dios, excepto la obra de Jesucristo y nosotros viniendo a través de esa obra. Pero fíjense cómo Pedro no tiene miedo de denunciar el pecado. Él les dice, ustedes lo crucificaron. Ese es un pecado grandísimo, el cual los hombres judíos habían pedido la crucifixión de Jesucristo y habían pedido la liberación de Barrabás, un homicida. Y ustedes pueden leer eso en el final de los evangelios. Pidieron que Barrabás fuera suelto y Jesucristo llevado a la cruz. Jesucristo, ¿qué mal hizo? Ninguno. Él vino a obrar para bien. Y Barrabás era un homicida. Pero el corazón pecaminoso de los hombres llevó a ellos a elegir, y no fue una casualidad, sino como dice aquí el versículo 23, me encanta cómo Pedro lo dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada, hermanos, está fuera de la obra de Dios. Dios preparó esto aún. Pero fíjense, Pedro denuncia el pecado, le dice, ustedes lo crucificaron, ustedes le dieron la espalda, ustedes no creyeron en él. Es importante que en nuestras predicaciones nosotros denunciemos el pecado. No podemos decirle a una persona que va a ir al cielo, a menos que se arrepienta y crea en el sacrificio de Jesucristo. No podemos decirle a una persona que Dios la ama de manera incondicional y la quiere tal y como es, porque Dios aborrece el pecado y junto con ello aborrece al que hace el pecado, esto es el pecador. Pero asimismo, como aborrece al pecado y al hacedor del pecado, también dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no contradice la realidad de Dios. Pero hermanos, nuestras predicaciones deben denunciar el pecado, no quedarnos callados, no importando a quién va a ofender. Claro, debemos ser sabios cuando presentemos esto. Me contaba un amigo no hace mucho tiempo que escuchaba de un pastor que estaba siendo muy abrasivo con esta nueva ideología de género y todas las cuestiones de que amor es amor. Y me contaba él y decía, es que este pastor decía, me importa más el amor que la verdad. Hablando acerca que se deberían aceptar a todas estas personas que están haciendo matrimonios del mismo sexo. Y yo me quedaba pensando, así como lo explicaba, ¿cómo es posible que un pastor que tiene un compromiso con la verdad, que tiene un compromiso y con Dios y con su amor y con su soberanía y con su santidad, diga que le importa más la mentira? Porque eso no es amor, que la verdad de un Dios santo que pide que vivamos como Él. Por eso es que Pedro no se hace chiquito, si me permiten la frase, no se acobarda y delante de esos hombres que habían matado a Jesucristo, que más después también lo crucificaron a él, a Pedro, pero al revés, Él les dice, ustedes mataron al Señor Jesucristo y por lo tanto ustedes son pecadores que necesitan arrepentirse. Rápidamente, hermanos, la predicación bíblica produce convicción de pecado. Es cierto que la obra es la que hace el Espíritu Santo, pero cuando nosotros estamos predicando la Escritura, los hombres escuchan. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo van a poder oír si no hay quien les predique? Por eso estamos nosotros yendo. Y después más de la Escritura nos dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque nosotros debemos escuchar la verdad de Dios, el Espíritu Santo hacer la obra en nuestros corazones, para que cuando escuchemos esa predicación y sepamos que somos pecadores camino a la condenación, el Espíritu Santo que está haciendo la obra en nuestros corazones nos va a dar convicción y nos va a decir, ese del cual está hablando el pastor que es un pecador camino a la condenación, soy yo. Y ese que necesita a Cristo, soy yo. Porque entonces la obra la hace. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón se cree para justicia. Por lo tanto debemos escuchar. Y escuchando va a venir en nosotros una convicción si es que la obra del Espíritu Santo está siendo hecha. ¿Por qué les digo esto?
¿Ven lo que hicieron ellos? Después de que Pedro les dio dura esa predicación, verdad bíblica, no les habló de otras cosas, sino les habló pura verdad bíblica de lo que ellos mismos habían visto. Los hombres, dice ahí, se compungieron de corazón. Hubo un arrepentimiento genuino. No hubo un remordimiento solamente. Hubo un arrepentimiento genuino. Y entonces estos hombres preguntaron, ¿qué haremos? Y el próximo aspecto, hermanos, que debemos nosotros presentar cuando estamos predicando bíblicamente, el plan de salvación. No debemos decir a las personas, repitan esta oración para que ustedes sean salvos. No, no existe la oración del pecador, así como la presentan. De que si tú la repites y no fallas ninguna palabra, vas a ser salvo. Eso no es lo que la Biblia dice. Fíjese lo que les dijo el apóstol Pedro. Arrepentíos. Arrepentidos. No dice, repite después de mí. Eso no es. Nosotros usamos ciertos patrones para ayudar a las personas a que hagan una oración porque normalmente no saben cómo orar. Pero hermano, repetir una oración no te hace salvo. Para poder ser salvo necesitas, 1, la obra del Espíritu Santo en el corazón. 2, escuchar el Evangelio. 3, creer en el Evangelio. Entonces serás salvo. Pero fíjense lo que Pedro hace, presenta el Evangelio. Y por último, a través de la predicación bíblica, Dios salvará a los que Él escogió para salvación. Cuando hay convicción porque ha escuchado una predicación bíblica y la obra del Espíritu Santo está obrando ahí, la persona va a responder en arrepentimiento, en fe para con Dios, y habrá salvación. Porque así Dios lo planeó antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que nos dice ahí más adelante. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Rápidamente vamos a observar también cómo es el modelo de Pedro. Vamos a hacer un análisis de Pedro como predicador. Pedro era un creyente que pasó por diversas situaciones muy complicadas. Era una persona impulsiva. Negó a Jesucristo 3 veces. Pero después de haber sido traído nuevamente a la restauración, mediante esa conversación que tiene con Jesús, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y en el tercero, el Señor dice, apacienta mis ovejas. Pedro había sido restaurado. Vemos anteriormente que Pedro, hermanos, después de que Jesucristo es crucificado, Pedro se va a pescar. Jesús le dijo, no se vayan, esperen a que yo resucite. Y Pedro se fue a pescar otra vez porque dijo, pues ya Jesús murió, ya no hay nada que hacer, me voy a pescar. Pero en esta ocasión, después de la ascensión de Jesucristo que ya vimos ahí, le dice, no se vayan, pero esperen a que el Espíritu Santo venga. Y Pedro se quedó esperando. Pedro recibió al Espíritu en ese día y Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Hay una gran restauración. Ya no es el Pedro indeciso, aunque tiene más fallas. Más adelante lo veremos. Tiene errores, pero vemos que ha madurado. Por lo tanto, Pedro es un creyente en Cristo. Pedro no solamente fue llamado a la salvación, sino al apostolado. Fue traído como uno de los 12 y le dijo el Señor, ahora a ti te haré pescador de hombres. Es una de las columnas de la iglesia primitiva. Escribe. Es una persona que el Señor lo usa grandemente, pero no por ser Pedro, sino porque Dios así le plació. Pedro conocía las Escrituras. Aunque era una persona del vulgo o vulgar, de los comunes, la gente dice, estos hombres que nos hablan tan bien son personas comunes y corrientes. Por eso la Escritura dice que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado para hacernos llevar su conocimiento a las demás personas. Porque no es aquí que también estés preparado antes de la salvación,
sino que después de la salvación, grandemente que Dios te va a preparar para usarte. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Era obediente y no tenía miedo a denunciar el pecado. Pero ahora, hermanos, en el poco tiempo que me queda, esto tan lindo que vimos acerca de la predicación de Pedro y de la persona de Pedro, me gustaría hacer un contraste con la predicación y los predicadores de hoy en día. Ahora, no digo todos, porque yo no soy de esos. Pero aquellos que están yéndose por un modelo muy diferente, un modelo mundano y antibíblico. Las predicaciones de muchas iglesias hoy, fíjense, carecen de contenido bíblico. Y si lo tienen, está muy errado. ¿Cuántas veces escuchamos predicaciones o vemos a personas incluso tomando cargos que no les corresponden, como mujeres tomando el cargo de los varones que no ha sido llamado para ellos y exponiendo cosas que no son bíblicas, que no importa que estén en la Biblia? Si tú usas la Biblia de una manera errónea, lo que tú estás diciendo no es bíblico. Estás malinterpretando la Escritura. Por lo tanto, su contenido es erróneo. ¿Qué pasa cuando en vez de denunciar el pecado, en vez de decirle a las personas, amigo, tú vas camino a la perdición, lo que pasa es de que te dicen, bueno, no vamos a hablar del pecado porque eso está feo, ofende, y prefiero no herir tus sentimientos. Imagínate que yo te dijera, prefiero no herir tus sentimientos y estoy de acuerdo con que te vayas directo al infierno. ¿Cómo les gustaría escuchar eso? ¿Verdad que no? Nosotros debemos contacto con palabras correctas, exponer la realidad de la condenación y la perversidad del corazón humano. Por eso es que el primer punto de la doctrina de la gracia se llama la depravación total del corazón del hombre. Y debemos exponer, porque hermanos, es imposible que las personas acepten las buenas noticias a menos que sepan las malas y horrendas noticias y la situación en la que está. Una persona no se va a tomar una medicina porque tú le digas que se la tome. Debes hacerle entender y creer que esa medicina le va a ayudar a curar una enfermedad que tienen. Pero las personas pecaminosas no creen que están en pecado, no creen que son malas, no creen que necesitan a Dios, a menos que se los expongas. Rápidamente, sus predicaciones son charlas motivacionales que buscan elevar lo bueno que hay en ti, haciéndote ignorar el pecado que te está corrompiendo. Pedro pudo evitarse problemas y no decirles, ustedes crucificaron a Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante cuando en la defensa de Esteban también lo vuelven a decir, y lo que le pasa es que lo apedrean hasta la muerte. Pudo haberse evitado esta situación, pero no. Pedro denunció el pecado. Hoy en día solapan el pecado en muchas iglesias, sabiendo que los pastores están en pecado, sabiendo que los miembros están en pecado, sabiendo que los líderes están en pecado. Se hacen de una vista que no los ven, y esa iglesia no es iglesia. Es un centro que en vez de adorar a Dios, ofende a Dios. El centro de la predicación de ellos no es Cristo, es el hombre, es el yo. De manera que lo que hablan es más un cuento, un monólogo, una llena de fábulas, y no una predicación que lleve a la salvación y al arrepentimiento. Y por último, claro, hermanos, si no es una predicación bíblica, no demuestran el evangelio y por lo tanto no hay una presentación del evangelio y no hay convicción de pecado. Hay que tener cuidado con esas predicaciones que no importa que 1 millón de personas las estén mirando, si no son bíblicas, yo no quiero saber nada de esas predicaciones. ¿Y qué hablar de esas personas? Personas que buscan su beneficio, no que buscan el avance del reino. Por lo tanto, hermanos, finalizo con estas declaraciones. Una predicación bíblica no te produce un simple remordimiento, ni te remueve los sentimientos o emociones solamente.
sino que una predicación bíblica no te permite que te quedes igual que como llegaste. Una predicación bíblica te produce convicción de fe, te produce arrepentimiento de pecado, te produce un compromiso con el reino de Dios, te produce crecimiento espiritual, te produce madurez, te produce amor para el prójimo, te produce búsqueda de santidad y te produce buscar una vida que glorifique al Hijo, al Padre y a su Santo Espíritu. Hermanos, ¿qué tipo de predicaciones estamos escuchando? Mi deber es proveerte a ti una predicación bíblica que glorifique al Señor, que produzca el arrepentimiento y que produzca crecimiento en nosotros. Espero que ustedes y yo estemos comprometidos no solamente a escuchar, sino a predicar y a ver que la predicación del Evangelio sea fiel a la Escritura, y así entonces completar el llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la presentación que hace el apóstol Pedro en esta majestuosa predicación. Gracias porque nos enseña a poder buscar lo correcto, a poder enseñar aquello que está en tu palabra y evitar aquello que no está bien. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros a siempre, como pastores, como predicadores, enseñar y predicar de una manera correcta. A nosotros como iglesia a escuchar y buscar predicaciones sanas. Y también, Señor, tener un celo contra aquellos que están enseñando cosas erróneas. No ir a hacerles pleito o gritarles, sino orar, sino invitarlos para que si su iglesia no es sana, que busquen un lugar donde puedan estar para escuchar tu palabra, sin diluir, sin cambiar, pura, perfecta, que nos lleve a un conocimiento pleno de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. El Señor te bendiga. Adiós.